Desde el bar, edición Liga MX, estamos grabando el domingo, va a salir esto el lunes, pero pues la jornada está prácticamente terminada, falta solamente el partido del Atlas, que la verdad, pues como tenemos varias cosas que hacer el lunes, no nos dio tiempo no nos va a dar tiempo de grabar, entonces mejor lo hicimos el domingo. Los partidos más importantes ya están, así que pues ojalá que aficionados rojinegros no se enojen mucho con nosotros porque no tenemos el partido esta vez, pero pues ya la próxima jornada sí tendremos al Atlas. La verdad es que dadas las circunstancias, ojalá que ganen y que se sigan metiendo ahí a la lucha por la calificación para que el América no sea rival de los Pumas en la liga. Yo soy Martín Clase y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de Patreon en patreon.com, diagonal desde el bar POD, donde por apenas $6 van a poder ver el episodio completo con todos los resúmenes, con todos los comentarios de los partidos, mientras que en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y más plataformas estaremos únicamente aquí unos minutos respondiendo comentarios, hablando de un par de temitas. También, como ya pudieron ver, Martín se sintió culpable por no esperar a ver el partido del Atlas, así que decidió dedicarle el intro a los rojinegros. Pero bueno, aquí al final del episodio pondré un comentario escrito de nuestra opinión sobre ya ustedes habrán leído si fue victoria o derrota del Atlas ante el Santos Laguna. Como siempre les digo, manden los saludos, mentadas, comentarios, lo que se les dé la gana, pero siempre 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como hizo, por ejemplo, a ver aquí en YouTube, tenemos un comentario de Sean Lat. ¿Qué opinan de que los insiders de la selección ya dijeron que el Vasco Aguirre va a dejar fuera a Obed Vargas para meter a Berterame? No es posible que Aguirre vaya a dejar fuera al único mexicano que juega en un equipo semifinalista de la Champions. Si deja fuera a Obed para llevar a Berterame, les firmo que se convertirá en el Guille Franco del próximo Mundial. Martín, explícale. A ver, primero que nada, el insider en cuestión es David Medrano. Y ya saben lo que significa David Medrano. Espero que sepan. ¿Quién fue el del comentario? Este fue Sean Lat. Sean Lat. David Medrano no tiene ninguna fuente. Está usando su sentido común. Y sabemos que el sentido de David Medrano no es particularmente muy común, ¿no? A ver, nosotros ya habíamos dicho en el episodio en el que hablamos de esto, utilizando nuestro sentido común, pero sin decirlo como si fuera información, sino realmente diciendo lo que es nuestro sentido común, que está entre Obed y Berterame. O sea, esa es la realidad, quizás con un Orbelín ahí, Sí. una pizquita de Orbelín pega ahí, pero en este momento nadie sabe nada oficialmente porque el Vasco no ha tenido esencialmente filtraciones en todo su proceso. Sí. Y que además hay que dejar esto claro. Está entre entre Obed y Berterame, con Orbelín ahí metido, que básicamente es un comodín. Según en qué posición se sienta más cómodo utilizar a Orbelín, es donde vamos a ver que pues se cubre ese hueco y se queda fuera ya sea Berterame u Obed, o al revés, ¿no? Que piense el Vasco que Orbelín ni de interior, ni de extremo, ni de nada le termina de convencer, pues el que se queda fuera es él y entonces entran los dos. La lógica, por lo que hemos visto, por las convocatorias regionales, es que entre esos tres están ahí dos puestos en disputa, pero también recordemos, Obed y Berterame no juegan la misma posición. Entonces, no es que si va Berterame es por su culpa que no va Obed. Más bien, se sintió más cómodo el Vasco utilizando esa plaza para los Orbelín, los Charlie, los Brian, los Marcel, etcétera. Y no olvidemos que lo de la lista que se filtró, la primera, también fue de un insider que no ha acertado prácticamente nada durante ese proceso. Así que quizás esa lista original está equivocada y aparece el Cotorro González y Hugo Gamberos y Jonathan Dos Santos, que ahora alguien lo estaba ahí candidateando para que volviera a la selección. O sea, no sabemos nada. Todo es por sentido común en este momento. O sea, lo que les digan los insiders que es información, no es puro sentido común. Exacto. ¿Sabes quién no usó el sentido común? Panini, después de armar la mentada lista con los 18 jugadores que van a aparecer en las páginas de su álbum para el Mundial, fue el gran escándalo que fue el viernes y sábado en las redes en México, porque sí es una lista hecha con las patas, francamente. Sí, la verdad es que yo le decía a Luis fuera del aire que no hay mucho que decir, porque realmente creo que es de las pocas cosas en las que todos hemos estado de acuerdo. No hay nadie que defienda a Panini. O sea, parece como que hicieron la lista, no sé, te diría que hace un año, pues sí, hace literalmente un año, antes de la Copa Oro, porque ya Es en la que sí. Copa Oro, Gil Mora apareció siendo titular.
Sí, es Eh, muy extraño, ¿no? O sea, o sea, se podría explicar el, digamos, ¿sí, no? El desfase entre jugadores que se van a quedar fuera, que están lesionados, que perdieron el puesto incluso antes de quedar lesionados, como Malagón, con que, bueno, es que tuvieron que hacer el corte mucho antes, desde 2025 a finales. Bueno, pues, ¿por qué no está Gil Mora? A lo mejor nos dicen es que como es menor de edad, no se le puede incluir, que se me haría muy raro, porque en la Copa del Mundo habrá algunos jugadores como Gil también con 17 años, pero sí te das cuenta de que, a ver, Jorge Sánchez lo ponen como jugador de Cruz Azul. Él se fue a Grecia, fue que a finales de enero o principios de febrero, no recuerdo cuándo se cerró el viaje, pero sí, hablamos Vaya. de hace 3 meses, bueno, hace sí, hace 2 meses y medio, 3 meses casi. Tienes a jugadores como el Chucky Lozano, que no ha sido parte esencial del Tri desde la era del Tata Martino, básicamente, que uno entendería, bueno, es que lo incluyen porque tiene nombre y entonces a lo mejor los fans en Alemania, en Marruecos y en no sé, Costa de Marfil lo van a identificar cuando le salga la estampita y a otros no. Podría ser. Pero sí, es una selección muy extraña y sobre todo, si tuvieron que esperar a que se definieran los últimos calificados en la fecha FIFA de marzo, pues uno pensaría si había margen para tener listas un poco más actualizadas. Digo, de entrada con lo de Gil Mora, no pedimos que hubieran puesto a Brian Gutiérrez, a Fidalgo o a Obed, pero sí por lo menos pues a Quiñones, también estaba por ahí, quién se quedó fuera en esta lista, o bueno, no meter a Chino Huerta, que también lleva un rato fuera, no meter a Eric Sánchez, que no ha sido parte importante del proceso, etcétera, ¿no? Rangel tendría que haber estado, aunque fuera el portero suplente, pero yo puse en en la pantalla, que no sé si lo ves, Sí, lo la vemos. calcomanía, bueno, la calcomanía, la tarjeta, sí es una calcomanía Panini de Norman Whiteside. Norman Whiteside es famoso por ser el jugador más joven en la historia de las Copas del Mundo. Un irlandés que acababa de cumplir 17 años. Curiosamente, en esos tiempos los hacían muy distintos ahora, porque si ves la cara no parece que tenga 17 años, pero Temas los tenía, de profesionalismo. de profesionalismo, pero sí los tenía. Y ya en España 82 había habido una tarjeta de un jugador menor de edad. Así que no salga Panini con lo de menor de edad Gil Mora, que no tiene ningún sentido. Y de los otros, pues es simplemente, no sé, falta de profesionalismo, ¿no? Porque además este álbum salió tarde para Ujú. esperar a los equipos que calificaron el repechaje. Así que tiempo había. Exacto. O sea, sí, digo, es eso, ¿no? O sea, siempre habrá uno o dos jugadores que se quedan fuera al final, ok, ni modo, ¿no? O uno o dos que se cuelan también y que siendo importantes en el Mundial, pues no estaban en el escenario, o sea, en lo previsible. Digo, puede ser el caso de Brian Gutiérrez, el caso de Fidalgo. O sea, es entendible que no entren ellos, pero sí, el desfase es tal que sí molestó mucho ayer a quienes estaban ya pues planeando comprar el álbum. En mi caso, yo creo que no lo voy a comprar porque sí bajonea bastante el ver tan desfasada a México, porque además es probable que no seamos el único caso. Había quien me respondía, y vas a ver que seguro con Argentina o Portugal están todos. Digo, a lo mejor que sí, con las megapotencias no habrá casi fallas, pero sí, si a México, que es una de las sedes, le dieron este trato, ¿cuántos jugadores, digamos así también, que no deberían estar, se van a perder en más elecciones? Y hablamos de 48 equipos. Entonces sí, esto huele a que no va a acabar muy bien la cosa. No, la verdad es que no. Yo nunca fui de coleccionar álbumes, pues desde que cumplí más de 18 años, francamente, porque nada más me parecía un gasto absurdo. Entiendo que como niño, y creo que lo haré con mi hijo cuando sea Exacto. el próximo año, porque como niño te acerca, ¿no? Pero la verdad, con lo que está costando ahora el álbum, ni ganas dan, Además, porque además es ridículo. O sea, los precios de las estampas, además luego no te sale la estampa que quieres y tienes que ir a cambiarla con otros, etcétera. Digo, era padre la búsqueda de la que te faltaba, ¿no? O sea, sí, y hablar con otras personas que las tenían y después te, te trataban de hacer pendejo o te decían, bueno, sí te la doy, pero me tienes que dar estas 10 y ahí estabas dándoles las 10 para tener la de el extremo derecho de la selección de Camerún, ¿no? O sea, tenía su parte divertida, pero sí, es que lo de la lana, la verdad es que salvo que eso, tengas hijos chicos, a mí me parece que se puede invertir mejor en otras cosas, cada quien, ¿no? Pero si después de eso la cagan, o sea, y ponen mal los jugadores, pues qué ganas, ¿no?
para aquellos que no tenemos hijos chicos, ni a nadie quiere mantener, pues también es como de, bueno, nos sobra un poquito más de lana, entonces, de repente, por no aburrirnos, pero sí, creo también que influye el hecho de que el mundial ha crecido. Cuando éramos jóvenes, o más jóvenes en mi caso, pues eran álbumes con 16, 24, 32 equipos. Digamos que por ejemplo, el caso de México en 94, que hubiera sido uno muy especial, ¿no? Ok, 24 equipos, plantillas de 22, 23 jugadores. eh, Era más razonable llenar el álbum. Ahora son 48 equipos con selecciones de 26, aunque bueno, no incluyan a todos, pero sí, se hace más grande pues sí, las páginas del álbum, más páginas, más estampillas por comprar, y sí, es un caso también mayor el poder llenarlo. Claro, quizá por eso mismo que nomás solo 18, pues atiende a los 18, ¿no? O sea, no es tan difícil, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No compraremos el álbum de Panini, salvo que por alguna razón nos patrocinen, entonces sí diremos que es una maravilla, pero dudo mucho que tras este rant lo hagan. Pongo algún comentario más por aquí. Dice, nos comentaba Elvis, dice, considero que Elías Montiel es mejor opción que Marcel Ruiz. Solo véanlo con Pachuca, recuperó su nivel y está al 100% físicamente. Marcel está al 50%. Ayer contra el América no se le vio al 50. Ayer contra el América se le vio bastante bien a Marcel. Era obvio que en su primer partido iba a tener miedo, ¿no? O sea, después de una lesión así, no es fácil regresar y menos en tan poco tiempo, pero ayer la verdad es que el rato que entró bien y además no son jugadores parecidos, o sea, no son el mismo tipo de jugador, juegan la misma posición, pero no son, o sea, si a alguien tienes que bajar para meter a Elías es a Obed, no a Marcel. O Por sea, ejemplo. son jugadores distintos, ¿no? O sea, Marcel es Brian Gutiérrez, ¿no? Son perfiles distintos de mediocampistas centrales, ¿no? O sea, si quisieras meter el Elías tendrías que bajar a Fidalgo, pero pues no lo vas a bajar, ¿no? Entonces, son jugadores distintos. O sea, Elías es un jugador más horizontal, más de toque, que también tiene recorrido y todo, y me parece un muy buen jugador y un futbolista que si hubiera estado sano, quizás estaría peleando, aunque también por juventud y por sobrepoblación estaba complicado, pero compararlo con Marcel me parece que no, o sea, no tiene ningún sentido. Sí, y hablando de Montiel, hay otro comentario al respecto, este es de Alberto González, que dice, ahora que Montiel ya se perdió el Mundial, ¿podríamos decir que es un jugador que ya se quedó en la medianía o aún puede ser el que pensamos que sería? A ver, yo creo que es muy joven para hablar de que se quedó en la medianía, simplemente, pues sí, hubo mal timing, ¿no? Entre una temporada en la cual él ha sufrido con lesiones, una posición en la cual hay muchísimas opciones, que Pachuca lo pudo haber enviado a Oviedo y al final le dijeron que no, se queda en la liga, y Obed sí se va al Atlético, entonces, no, creo que perdón, Elías aún tiene potencial para ser un muy buen jugador, Sí. pero sí es importante que se vaya a Europa de preferencia y que se desarrolle ahí. Digo, el tema de que no vaya a este mundial es desafortunado porque hubiera sido bonito verlo ahí, pero viendo que sí hay bastantes opciones en el medio campo, es entendible que aquellos que no pudieron tener una temporada completa al 100%, pues se quedaran fuera. Sí, no, a mí me parece que Elías es muy bueno. Tuvo la mala suerte de la pubitis, o sea, esa es la realidad. Si no hubiera podido competir. Y bueno, eso surgieron o sea, Obed que jugaba con él en el sub-20, pues se fue al Atlético de Madrid, mientras que a Elías no lo mandaron ni al Oviedo. O sea, hay cositas que pasaron a final de cuentas que le dan ventaja a otros futbolistas, ¿no? Pero Elías yo creo que tiene margen de ser muy bueno, simplemente que sí, como dice Luis, tiene que ir a un entorno mucho mejor que el que está ahora. Y no me refiero al Pachuca, sino a la Liga MX, ¿no? Que ya Exacto. el Pachuca se encargó de demostrarme que no está sobrevalorado, aunque ya hablaremos en el partido contra Monterrey, también, hijo, las cagadas de Monterrey para perder ese partido son de Exacto, campeonato. exacto, sí. Nos dará algo de qué hablar ese partido ahí en patreon.com, diagonal desde el bar POD. ¿A dónde vamos a ir? Todavía no, porque nos quedaba un tema por comentar. Martín quería irse con todo, sacar el hacha de guerra y criticar durísimo a una leyenda del fútbol mexicano. Martín está harto y quiere que se acabe esa mentira. Dinos, Martín. No, a ver, es que ahora se armó la polémica, en parte por los comentarios de Russo Samogilny y en parte porque José Ramón Fernández sacó un libro hablando de sus memorias, que creo que nadie lo ha leído, solo salió el artículo del País. Yo lo voy a leer cuando lo pueda encontrar, porque creo que va a ser interesante. Yo en su momento compré el de El fútbol mexicano, un juego sucio. De Mira hecho, Dios. todavía lo tengo el primer libro de José Ramón Fernández. Y entonces pues, se armó la polémica donde, como siempre, están los extremos.
el que dice que es el padre del amarillismo en México y todas sus acusaciones contra el América fueron sin fundamento, y otros que dicen que expuso la corrupción del fútbol mexicano, ¿no? Y la verdad, creo que está en el medio, ¿no? En este caso sí, es un tipo con muchos claroscuros, José Ramón Fernández, ¿no? Claro. Cosas muy buenas que hizo y cosas que la verdad fueron lamentables. Sí, o sea, hablamos de que en su época como, líder de deportes en Imevisión, lo que luego fue TV Azteca, sí, se le puede reconocer que con muchísimo menos recursos que Televisa, con muchísimo, menos apertura acceso más bien, ¿no?, a los clubes, porque Televisa tenía más derechos, tenía la selección en exclusiva en su momento, generó pues sí, una forma de hacer periodismo que, pues, creó escuela, que ahora permea en la mayoría de medios deportivos en México y que por momentos también tuvo su lado bueno, ¿no? Recordemos que en los mundiales olímpicos, no sé, de los 90 y primera década de este siglo, ves los protagonistas, era realmente una muy buena opción, ¿no? Se hablaba de deporte, se tenía a expertos en cada deporte, o cuando era fútbol, a verdaderos comentaristas, a gente que sabía de fútbol, el toque de comedia también ahí con Víctor Trujillo. Entonces, justamente, esa parte hay que recordar como lo bueno de José Ramón. Lo malo también es que sí, su escuela de, okey, vamos a decir que todo es culpa de Televisa, que todo lo que le sale bien a la América es por corrupción, pues sí, también generó ese lado negativo en el cual hasta ahora se sigue viviendo en muchos casos de simplemente decir todo está mal. Es que sí, y hay que decir que José Ramón, pues sí, es verdad que creó a Martinoli, es verdad que creó a Faitelson, es verdad que digamos que estimuló a los Martinolis y Luis García a hacer pues, sus burlas y sus ataques, porque esas cosas daban rating. em, y creo que una vez saliendo de TV Azteca, el resto de la carrera de José Ramón Fernández es para tirar a la basura. O sea, ahí no aportó nada. O sea, ya desde ESPN no ha aportado nada más que tirar mala onda en general, ¿no? O sea, en TV Azteca y en Imevisión sobre todo, porque también recordemos que en TV Azteca nunca condenó a Salinas Pliego, por supuesto, Ah, ¿no? O claro, claro. sea, sí, la multipropiedad era mala cuando era de Televisa, pero cuando el Veracruz y el Morelia eran propiedad de Azteca, estaba bien, ¿no? Ya son dos multipropiedades distintas, Exacto. porque en la nuestra no hacemos corrupción. Eh, y en Imevisión tenía mucho más sentido, porque además eran otros tiempos donde la verdad es que Televisa sí gobernaba con mano férrea el fútbol mexicano. O sea, esa es la realidad. Pero después cambia el panorama de los medios. José Ramón, pues no se adapta y muchos de la gente que lo ve tampoco se adaptan, porque esa es la realidad, todavía seguimos con eso, ¿no? Se niegan a ver la realidad que ahora es distinta. Y entonces se convierte en ese como adalid de la pureza, que tampoco es, ¿no? O sea, insisto, es de claroscuros. Y después también otra cosa más que hay que decir, lo de los cachirules no fue él. Él no fue el que destapó el escándalo de los cachirules, fue Toño Moreno, que utilizó la información de un cuate de la jornada, que además utilizaron la información del papá de Ramón Raya. O sea, hubo una cadena ahí, y José Ramón y Carlos Albert sí le dieron una ventana más grande, eso sí. Exacto. Y para matizar en el tema de que Televisa tenía el control férreo, sobre todo en la época de emisión, hay que decir, no es que Televisa ahora no tenga poder, por supuesto que lo tiene. Claro. Sigue siendo Emilio Azcárraga el más fuerte de los dueños del fútbol mexicano, pero ya no es lo mismo que aquella época en la cual Televisa tenía los dueños de la selección en exclusiva, ahí sí podían dejar fuera a Imevisión, Azteca, de las coberturas. Incluso hay un mundial, ¿no? Si no me equivoco, que fue Italia, creo, De en el Italia, no que fueron. no pudieron ir, los dejan A ver, fuera no dejaron fuera a Azteca de la cobertura, a dejaron José fuera Ra. específicamente a José Ramón y a Carlos Exacto, Albert exacto, de, tuvieron que ellos de la trabajar cobertura. desde México, y también, ¿no? O sea, sí, era las decisiones era lo que dijera el señor Azcárraga, creo que es Azcárraga Milmo, ¿no? El tigre, el Sí. papá del actual Azcárraga. Ahora sí, siendo una empresa que aún tiene mucho poder, es un poder ya un poco más, compartido, ¿no?
tiene poder porque a su vez se asocia con Salinas Pliego para que en tema de derechos sigan controlando ellos a la mayoría de clubes mexicanos. Pero bueno, entra Amazon Prime, entra Fox Sports, que ahora es el Fox Pirata, ahora entra el nuevo Fox, entra ESPN. Entonces, eso ha mermado la capacidad de influencia de Televisa, lo mismo que le ha mermado que entren dueños bueno, empresas como FEMSA, como Cemex, como, ¿quién está ahora mismo también durísimo? Se me fue uno. Bueno, en su momento Jorge Vergara con Guadalajara, que tenía un poder económico mayor que el que tiene ahora su hijo, etcétera. Entonces, sí, todo eso ha mermado la influencia de Televisa. Sigue existiendo, por supuesto. O sea, siguen siendo quienes pueden dar el golpe en la mesa en momentos puntuales, como fue aquella vez en 2023, cuando echan a Coca y a toda la estructura que había puesto Irarrágorri. Sí, exacto. Y bueno, eso de Irarrágorri, de hecho, es una muestra más de que Televisa, o sea, que el control del fútbol mexicano por Televisa no está tan mal como si le dieran el control del fútbol mexicano, ¿no? Claro. Porque dentro de todo hay un modus operandi que lleva ya muchos años, en el caso de la televisora, que más o menos nos mantiene con las cosas malas, pero después cuando entró Irarrágorri fue una catástrofe, ¿no? Se acabó el descenso, pusieron a Coca, atraían un desmadre logístico brutal, hasta que, pues, sí recupera el control la televisora, tampoco le va tan bien con la bomba, y ahora Mikel Arriola es una suerte de candidato de compromiso de parte de todos, que ahí va Ahí la lleva. pues, haciéndose más güey que protagonizando y pues no haciendo olas. Recordemos que quizá en la última etapa en la que había una influencia mayor, ya no control, pero sí era de que él decía, pongamos a este, y los demás decían, ok, fue con Decio y Justino, que creo que a Decio le acaban de hacer un homenaje hace unos días en Federación, Sí. y mira, nos quejábamos, y la verdad es que estaba la Federación bastante mejor. Pero bueno, volviendo al lado de Joserra, pues es eso, ¿no? Un tipo con claroscuros, coincido con Martín, una vez que deja TV Azteca, pasa a ESPN, pues sí, ya no es lo mismo, poco a poco se empieza a llevar a buena parte de sus colaboradores anteriores de Azteca y ESPN, pero sí, ya cuando hay más opciones de medios, cuando ya tienes a 4 cadenas diferentes transmitiendo partidos, cuando ya todo mundo puede decir lo que se le dé la gana de la selección, de la América, de cualquier club del arbitraje, pues sí, mantener esa bandera de que yo soy el que está atacando la corrupción, yo soy el que está denunciando todo, pues ya no es tan fácil de mantener. Y además, creo que sí, en los últimos 10 años se ha dejado ver mucho más del lado negativo de su personalidad, ¿no? Hemos sabido mucho más de el trato que le daba a varios de sus colaboradores. Lo hemos visto incluso en pantalla, ¿no? Cómo ya no cuida apariencias, ya no es de repente tan mesurado como lo pudo ser en discusiones que tenía con sus colaboradores en Azteca o Imevisión. Y sí, esa imagen negativa, pues no sé si va a ser la que quede finalmente, pero sí empaña pues lo que fue una trayectoria. Hablamos de que 50 años ya en televisión, quizá más. Sí, pues por ahí debe ser, ¿no? El tipo debe tener cerca de 80 y yo creo que hasta más de 50. Pero bueno, pues dejemos ya el tema, José Ramón. Ya nos echamos 24 minutos casi en el episodio abierto y pues vámonos a la parte de Patreon con la bronca del América, con el ridículo de Monterrey, con los Pumas que se mantienen bien, con Chivas avasallador y más cosas. Avasallador contra los chiquitos, pero contra los grandes pues no es lo mismo. En fin, vamos a hablar de todo esto en patreon.com/desde el bar POD y además todo el mundial, recuerden, $6. Vamos para allá.